Ya. Las vírgenes sensatas, cuando dice que tomaban aceite en sus vasijas, se está queriendo decir que ellas bebieron el agua del Espíritu, absorbieron el Espíritu en sus vidas. Mientras que las otras solo se conformaron con lo que les cayó. La tierra, para poder dar verdaderamente fruto, el agua tiene que penetrar en ella. Si la tierra no bebe la lluvia de sí misma, no hará fruto. Para esto el hombre tiene que tener sed, y si el hombre no tiene sed, no pasará nada. Solo los hijos de Dios tendrán sed de Dios. Por eso Jesús decía, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, ¿qué pasa? El Espíritu Santo hizo que el hombre diera fruto temporalmente. O sea, en el momento que el Espíritu Santo cayó en estos seres, ellos dieron fruto temporalmente, pero no por el hombre y no por lo que Dios colocó allí. Porque es que la gente dice, no, el Espíritu Santo llegó y resulta que ese fruto que Dios nos da a nosotros es un fruto prestado. ¿Para qué? Aquí siente un rechazo, pero aquí se mezcla con el hombre. Entonces, así como estos seres hicieron propia la maldad de Satanás, entonces los hijos de Dios al quedar limpios van a hacer propio lo de Dios en ellos. Y se van a corregir, van a impregnar ellos mismos de lo que siempre han estado esperando. Entonces ya de ellos es imposible arrancar esto. Porque está mezclado con ellos, con los hijos de Dios. Con su esencia. Está mezclado con su esencia. Entonces, en cambio, en esto no les penetró. Entonces simplemente quita lo que puso y se fue. Y no pasó nada porque ahí nunca esa casa recibió eso. Nunca esa tierra absorbió eso para que creciera el árbol de la vida. Mientras que si aquí va a arrancar otra vez el Espíritu Santo, entonces mataría al hombre. Porque el hombre ya está convertido en esa misma esencia por el mismo Espíritu. No entendí la partecita acá de la tierra mala que dice que ellos van a dar un fruto bueno por un tiempo. Temporal. Sí, pero no ellos. Sí, exacto. El espíritu que tienen dentro. No ellos. Pero si el Espíritu no va a permanecer en ellos. Exacto, pero en el momento que está, dieron un fruto. No se sabe cuántos días van a hacer eso. En el momento que la unción que les caiga va a permanecer hasta que se extingue. Por eso, las 10 vírgenes tomaron consigo aceite y en sus vasijas y llenaron sus vasijas. Quiere decir que ellos recibieron la que les llegó y automáticamente absorbieron todo lo que ellos pudieron hacer de su propio corazón y se impregnaron totalmente de un aceite eterno. Porque eso les llegó a su propia esencia. Ahí, esa es la vasija. En su propia alma, su propio ser, es la vasija que ellos llenaron. Mientras que en esto no. Yo simplemente recibí una unción temporal que se extinguió, pero como ellos no tenían que ir a comprar, pues ya no había quien vendía porque el Espíritu Santo fue con lo de él y chao. Entonces, dice la Biblia, el Espíritu Santo hizo que el hombre diera fruto temporalmente, pero este fruto era de Dios y no del hombre o de la tierra, porque es la tierra mala. Esto sucede cuando el Padre hace llover sobre los injustos y también cuando hace salir el sol sobre los injustos. Es algo temporal. Mientras Dios lo tenga ahí, permanecerán allí. Si el Espíritu Santo hubiera permanecido en ese hombre, hubiera sucedido lo mismo que el capítulo 7 de Romanos, pero a la inversa. Eso lo vamos a ver para que lo tenemos de la manera. Un ejemplo. Si este hombre es malo y el Espíritu Santo cae y se quedan las malas ahí, no me va a quedar aquí, no me va a quedar. Y resulta que el hombre dice, yo queriendo hacer lo malo, ¿cierto? Yo queriendo hacer lo malo, hay otra ley que me lleva cautivo a la santidad, a servir a Dios, aborrezco mi vida. Eso lo diría un hijo de Satanás si sucediera esa obra al contrario. Si el Espíritu Santo estuviera allí y se quedara obligadamente, tendría que ser bueno a las malas, porque no podría pecar, pero él lo anhelaría en su corazón. Lo que pasaba con los hijos de Dios en esclavitud, porque queriendo yo hacer el bien, mire la diferencia, queriendo yo hacer el bien, hay otra ley que me lleva cautivo a hacer lo malo, a una ley que no es mía, que yo no quiero atrás, como me lleva cautivo y no puedo hacer eso, miserable de mí. Cuando los hijos de Dios se dieron cuenta en esa esclavitud que no podían ser libres, desearon la muerte.
La palabra miserable de mí, eso yo soy una porquería, no merezco ni siquiera vivir. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué diría un hijo de Satanás? ¿Quién me librará de este cuerpo de vida? ¿Okay? ¿Quién me librará de este espíritu, de esta ley que me lleva cautivo a ser bueno, que me lleva cautivo a no pecar, que me lleva cautivo a ser perfecto, por decirlo así? ¿Quién me librará? Y no se preocupe, mijo, usted mismo, yo me voy, chao. Porque no quiso aceptar esa obra de Dios. O sea, esta perfección encuentro yo en esto, que para Dios no hay límites en cuestiones humanas, que la gente puede decir, es que yo digo que si una persona se muere y Cristo se pierde, eso lo dice usted, a Dios le importa muy poquito eso. Aquí no es lo que el hombre diga y no lo que Dios diga. Dios creó al hombre con un propósito, y en su amor hasta los hijos de Satanás le da lo mismo que a sus hijos para que tengan una oportunidad, para que el día cuando se presenten en el juicio final no hagan con cuentos. Ellos despreciaron al Señor. Entonces dice, Mateo 7:21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, vamos un momentico aquí, en este momento que el Espíritu Santo cayó aquí, ellos sabían quién era el Señor, porque mandó allí, en esa casa que no era de él. Vino y mandó, y el hombre que hizo obedeció. Cuando uno obedece a alguien es cuando uno llama Señor, porque al que uno tiene que sujetarse, porque es una autoridad suprema, un señorío. En ese momento que el Espíritu Santo estaba allí, ellos llamaron Señor, Señor, tú eres el Señor, ¿yo qué puedo hacer? Se sometieron al Señor y no pecaban tampoco. Hicieron milagros. Hicieron milagros. Entonces leámoslo aquí ya. No todo el que me dice Señor, Señor, entra, Mateo 7:21, entrará en el reino de los cielos, y no el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí está la clave. ¿Quiénes hacen la voluntad? Esto no la quieren hacer. En ese momento de sí mismos no la están haciendo. Están siendo obligados por Dios a hacer lo que el Padre quiere. En el momento que se van, hacen la voluntad de Satanás. Lo absorben otra vez en su vida. Mientras que esto, cuando tienen al Señor en su vida, lo que viven es un idilio. Es como un matrimonio, una luna de miel, que nunca se va a acabar desde ese momento que el Espíritu Santo llega a estos hombres y los pueden picar y van a estar allí con su Señor por toda la eternidad. ¿Quién los va a quitar de ahí? Si es lo que usted siempre anheló. Si es lo que el ser humano anhelaba en el mundo cuando estaba aburrido de esta vida, porque eso no es lo que él quería. El hombre en su corazón, aunque no conozca nada de Dios, algo le dice que esa no es su vida. Y yo creo que muchas veces la gente se ha dado cuenta de eso en momentos de su propia vida, que está en algo que no es lo suyo y que no puede sentirse feliz aquí todos los días, un tormento vivir aquí. Para mucha gente. Entonces, ¿qué significa? Que hay algo que anhela, algo que lo haga sentir pleno. Y en el momento que obtiene eso que le haga sentir pleno, ¿usted cree que lo va a dejar ir para volver a su vida miserable? Que sabe qué es lo que le espera, la misma cosa, no lo deja ir, por obvias razones. Estos, en su corazón, siempre han querido hacer la voluntad de Dios. Cuando el Señor dice, el que hace la voluntad de Dios, no se está refiriendo a que una persona se obliga a hacer la voluntad de Dios, sino que en su corazón siempre esté anhelando hacerla. Para Dios es como si la hiciera. Porque el hecho de hacerla ya depende de Dios. Si en mi corazón está el deseo de hacerlo, entonces Dios proporciona los elementos para que eso suceda. Pero si es verdad, si es real. Por eso es que el Evangelio comienza es por creerle al Señor. En el momento que yo le creo, comienzo a hacer la voluntad de Dios, porque esa es su voluntad. Si nosotros vemos, el Evangelio de Cristo tiene 2 mandamientos, pero hay uno en especial. El Señor Jesús, cuando estaba delante de los judíos escuchaban una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Es el mandamiento de Dios. Escuchar al Hijo de Dios es el mandamiento de Dios. Ese mandamiento no es gravoso. Cuando el hombre escucha al Hijo de Dios, es encaminado por Dios a hacer la voluntad del Padre. Porque Él tiene la doctrina para que el hombre se vuelva a Dios y para que el hombre haga la voluntad de Dios. En el momento que el Espíritu Santo esté en él, el hombre hará lo que Dios quiere que él haga. ¿Por qué? Porque ahí está el conocimiento para que el hombre haga esa verdadera voluntad de Dios. Entonces dice, muchos me dirán en aquel día, Señor,